Antes de empezar con el mensaje espiritual de la hermana María de Jesús crucificado, seguiremos brevemente la historia de su vida. La encontramos a la edad de 19 años en Marsella con las hermanas de San José. Allí estaba en la cocina como ayudante, haciendo los trabajos más sencillos y también los más duros. El Señor le permitió que en esta cocina tuviera como compañera a una hermana que era particularmente desagradable con ella, que se lo hizo pasar realmente muy mal. La humillaba, la acusaba, etc. Y Marian fue un modelo de paciencia, de perdón, de caridad, de anonadamiento. En esta época también fue cuando aparecieron los estigmas en su cuerpo. Y a propósito de los estigmas, quisiera insistir sobre un punto, y es que le aparecieron en el transcurso de una oración mientras sostenía una imagen de Jesús crucificado en la mano y oraba mirándola. Por su compasión de amor por los sufrimientos de Jesús en la cruz, el Señor permitió que sus propias heridas se le imprimieran en el cuerpo a Marian. Quisiera insistir en este aspecto de la oración de compasión por parte de Marian. Los estigmas son un fenómeno extraordinario y místico, pero la vida mística no consiste en fenómenos visibles o extraordinarios. La vida mística consiste en la unión del alma con el Señor. Hay grandes místicos que no son percibidos por los demás y, sin embargo, su alma está profundamente unida al Señor, pero no tienen ningún signo externo, nada extraordinario. En Marian debemos considerar, sobre todo, que era su corazón el que estaba profundamente unido al Señor, y el Señor permitió que tuviera fenómenos externos físicos, visibles en su cuerpo, para indicar en cierta forma la unión de su corazón con Él. Más tarde veremos que la característica que dominará toda la vida de Marian será esta unión de su corazón con el Señor. Incluso llegará a vivir lo que se llama la transverberación, que es una experiencia vivida por otros santos y santas, como por ejemplo Santa Teresa de Jesús o Santa Catalina de Siena, a quienes el Señor traspasó sus corazones con la herida de su propio corazón. Y a partir de ese momento es el mismo corazón de Jesús el que palpita en el corazón de la persona. Ahora no me extenderé sobre este punto porque no es el momento, pero no obstante quiero recalcar que la caridad que abrasaba el corazón de Marian venía verdaderamente de la caridad del corazón de Cristo. Y de aquí, de esta fuente de amor, manaba todo lo que aparecía visible externamente. Así pues, se encontró con los estigmas, y cada vez tenía con más frecuencia lo que se llama éxtasis. Más tarde, al dar el testimonio de este hecho, sus hermanas del Carmelo de Belén dijeron que permanecía en éxtasis durante horas, y a veces días, hablando con el Señor, contemplando al Señor en el corazón del mundo, en las almas, en el cielo, por todas partes donde Dios está presente. Se unía a su presencia, a sus deseos, a su oración, y todo ello sin percatarse. El Señor permitió que no tuviera conciencia de todas estas manifestaciones místicas externas. Y cada vez que se veía obligada a constatar que había pasado 3 horas así, y no había podido ir a los oficios o al recreo o a comer, quedaba muy confusa y hacía lo que podía para esconderlo. No decía que tenía éxtasis, sino que era como un sueño, y pedía a la Madre Priora que le impidiera dormirse, que quería decir, impídeme entrar en éxtasis. Estaba muy desconcertada y humillada por hacer cosas distintas a las que hacían las otras hermanas. Creo que esta señal de humildad es el signo de la autenticidad de su corazón respecto a todas estas manifestaciones místicas. Se aproximaba el día de la toma de hábito en la comunidad de las hermanas de San José y se decidió que no lo podía tomar aún, ya que estaba manifestando demasiadas cosas que no cuadraban lo suficiente con la vocación apostólica de las hermanas de San José. En cierta forma, era demasiado mística. El consejo de las hermanas decidió que no se quedara y buscar para ella una vida más contemplativa. Así pues, a los 20 años, salió de las hermanas de San José para ir al Carmelo de Pó. Y fue llegar al Carmelo de Pó y sentirse como pez en el agua. Apreciaba mucho la clausura, el silencio, la vida de mortificación,
las prácticas de humildad y la obediencia, que tenían un sitio tan importante allí. Enseguida sintió en lo más profundo de su ser un ajustamiento muy grande con esta vocación del Carmelo. Intentaron hacer la hermana de coro, pero viendo su ignorancia, su incapacidad radical para aprender la liturgia, para leer, escribir y estudiar, y su incapacidad para cantar el oficio, finalmente la pusieron de hermana lega. Es decir, se ocupaba de todo, se relacionaba con las personas del exterior, acogía a quienes venían a visitar el Carmelo o venían al locutorio y se ocupaba de los recados, de la intendencia del Carmelo. Era un poco como el ángel, la servidora del Carmelo. En el Carmelo de Pau tuvo lugar un acontecimiento muy importante en su vida en el que se encontró verdaderamente enfrentada con el maligno. Ahora lo veremos de una manera muy particular. En el Carmelo de Pau se decidió una fundación en la India. Monseñor María Efrén, padre carmelita y obispo de una diócesis de la India, pedía un convento de carmelitas y la hermana María de Jesús Crucificado se encontraba entre las que fueron. El viaje fue muy duro. Murieron 3 hermanas. En aquellos tiempos, hacer un viaje tan largo era cuestión de meses y se producían enfermedades, naufragios. La hermana María de Jesús Crucificado salió de todos estos peligros y estuvo entre los fundadores del Carmelo de Mangalore. En Mangalore vivió una prueba muy dura. Así como en el Carmelo de Pau estaba rodeada del amor de sus hermanas de comunidad, aquí el Señor permitió un sufrimiento que él también había vivido en la tierra. El ser rechazado por los suyos y, sobre todo, ser rechazado por los jefes religiosos de su propia religión. Estoy pensando en Jesús, acusado de blasfemo por los sumos sacerdotes, por el Sanedrín. Pienso en Jesús condenado a muerte, excluido por los suyos. Y la hermana María de Jesús Crucificado, en este nombre ya vemos una unión muy particular con la pasión de Cristo, que era su vocación, hubo de atravesar la prueba de ser proscrita, considerada excluida, en cierta forma como borrada del libro de la vida. Hizo su profesión en el Carmelo de Mangalore y en el espacio de algunos meses todo el mundo, toda la comunidad, la superiora, la priora, el obispo, su director espiritual, todos declararon que vivía en la ilusión, que sus palabras eran inspiradas por el maligno y la expulsaron del Carmelo de Mangalore. Hay que decir que en el fondo de su corazón la hermana María de Jesús Crucificado tenía una paz muy profunda. Así fue como volvió al Carmelo de Pau y después de esta prueba que soportó con mucho heroísmo, el Señor, que había permitido la ceguera pasajera de sus superiores, también permitió que ahora se hiciera la luz y la priora del Carmelo de Mangalore fuera iluminada por el Espíritu Santo y escribió una carta al Carmelo de Pau dirigida a la misma María de Jesús Crucificado para explicarle la luz que le había sido concedida, pidiéndole perdón y diciéndole que se había equivocado, que había querido obrar bien, pero había estado ciega y se desdecía de todos los juicios que se habían hecho contra Marian. Así fue como resplandeció la verdad. Marian fue rehabilitada y pudo vivir en paz en su Carmelo, acogida por sus hermanas, por su comunidad. El Señor permitió esta prueba para hacerla crecer, para unirla a Él con la misma prueba que Él había padecido, y también para fortalecerla en la preparación de otra fundación que se estaba preparando y que le fue confiada a Marian. En efecto, ella recibió la inspiración de fundar 2 Carmelos en Palestina. En aquella época, a finales del siglo XIX, Palestina tenía un gobierno turco y no se podía pensar en absoluto en la fundación de un monasterio contemplativo. Era algo que estaba fuera de cualquier planteamiento. Pero Marian recibió del Señor la petición explícita de fundar 2 Carmelos, uno en Belén y otro en Nazaret. El Señor le precisó que sería en la cuna de su padre David e incluso le dio los planos del monasterio de Belén que ella se encargaría de fundar. Es bonito saber que Jesús iba a la celda de Marian, cosa que se convirtió en algo muy habitual, fue 7 veces, a llevarle los planos, y
y explicarle cómo debía de hacerse el monasterio, cómo tenía que obtener el permiso de Roma, cómo tenía que prevenir al patriarca, etc. Se produjeron una sucesión de pequeños milagros para obtener el permiso. El Señor le llevó los planos del Carmelo 7 veces, y Marian, en su gran humildad y confusión por verse visitada así por el Señor, guardaba los planos y no se atrevía a enseñarlos. La 7ª vez que el Señor vino a verla, mientras él le explicaba los planos y cuando ella tenía los papeles en las manos aún, entró la priora en su celda y le preguntó: ¿qué pasa? Entonces ella, como cogida en flagrante delito, tuvo que decirle lo que sucedía, cómo Jesús le estaba explicando la fundación y cómo debía ser este Carmelo. Marian fue enviada junto con otras hermanas a realizar la fundación. Quiero subrayar que este Carmelo aún existe en Belén. Está construido como una torre, una fortificación, y el Señor les explicó bien el porqué, y es que este lugar habría de ser un lugar de combate, un lugar en el que las religiosas habrían de combatir contra los poderes del mal a fin de obtener la victoria de la luz para todas las almas que fueron confiadas a las carmelitas. Por tanto, esta forma de ciudadela, de torre con murallas y muros muy altos y anchos, indica esta vocación. Aún ahora se ve este Carmelo hecho sobre el mismo lugar en que David guardaba sus corderos. Y debajo del Carmelo aún se puede ver la gruta donde David recibió de manos del profeta Samuel la unción del Señor, el aceite santo. Es un lugar de grandes bendiciones y según dijo Jesús a Marian, en el flanco de una colina está también el sitio donde José y María se pararon un poco para rezar antes del nacimiento de Jesús, antes de bajar a Belén para buscar un lugar donde alojarse. En este lugar, el Antiguo y el Nuevo Testamento se unen, y el Señor prometió a Marian que este lugar permanecería intacto hasta su venida. Yo he observado muy bien la construcción de este Carmelo y es muy sólido. Hace un siglo que está construido y me he preguntado cuánto tiempo aguantará aún. Ciertamente tiene una gran solidez. Las paredes son muy gruesas y es una construcción muy firme, hecha por un arquitecto divino. En este Carmelo es muy chocante ver la simplicidad con que el Señor ha hecho las cosas. Precisó bien que este Carmelo tenía que ser pobre, y la actual priora dice que incluso es demasiado pequeño, que hace falta sitio. Creo que el Señor lo ha hecho expresamente, para que experimenten diariamente la escasez y la pobreza. Marian dirigía los trabajos y cuando los obreros árabes hacían algo en algún lugar haciendo florituras de las suyas, el Señor iba al encuentro de Marian y le avisaba de lo que habían hecho, diciéndole que lo hiciese quitar. Era muy estricto en la realización de su plan. Es una historia muy bonita que cautiva. Es muy emocionante entrar ahora en este Carmelo y pensar que el mismo Jesús es quien ha hecho los planos. Así conocemos el gusto de Jesús. También me ha sorprendido la capilla. Por ejemplo, las ventanas están hechas de forma que la parte baja llega a la altura de la cabeza cuando se está derecho. Eso también es una enseñanza de Jesús, ya que una carmelita durante la oración solo ha de considerar el cielo, no ver ni los árboles, ni las casas, ni las montañas de alrededor, solo el cielo. En su oración, una carmelita solamente se ha de ocupar de las cosas del cielo y, en cierta forma, ha de obtener el cielo para el mundo entero. Se ha de ocupar del cielo para el mundo entero. Pues todo es así, todo es una fuente de enseñanza. Bien, continúa ahora la historia. María de Jesús crucificado estuvo 3 años más o menos en el Carmelo de Belén, ocupándose primero de los trabajos. Allá continuó su ministerio de intercesión, de ofrenda. Continuamente sufría mucho en su cuerpo y en su alma en unión con el Señor. Todo eso en medio de una gran alegría. Se la conocía por su buen humor, por su alegría. Tenía fama de dar siempre una palabra de consuelo y esperanza a sus hermanas de comunidad. En medio de los peores sufrimientos tenía siempre una extraordinaria irradiación de paz y, según su propia predicción, murió a la edad de 33 años. Mientras llevaba 2 pesadas regaderas de agua a los trabajadores, se cayó desde lo alto de una pequeña escalera, se hirió el brazo y se le gangrenó.
Unos días después murió a causa de esta gangrena, unida al gran cansancio y a todos los males físicos que había acumulado a través de su breve existencia. Murió proclamando la misericordia de Dios, en unión profunda con el Señor. Era el año 1878, durante el mes de agosto. Ahora vamos a considerar los grandes puntos del mensaje de Marian, que son enseñanzas muy valiosas para nuestra época. El Señor ha permitido que durante 100 años estos mensajes estuviesen en la sombra. Y no es por casualidad que hoy ven la luz, porque efectivamente corresponden a las necesidades del mundo actual, de la Iglesia, de las almas. No puedo dejar de empezar por este mensaje de Marian concerniente al Espíritu Santo y dirigido particularmente a la Iglesia. Sabemos que en el siglo pasado la devoción al Espíritu Santo no era precisamente lo que dominaba en la Iglesia católica, y Marian vivía del Espíritu Santo. Según el testimonio de las hermanas de comunidad, tenía una devoción extraordinaria al Espíritu Santo. Continuamente tenía una oración en los labios invocándole. Espíritu Santo, inspírame. Le llamaba en todas las circunstancias. Cuando se había de tomar una decisión, una iniciativa, cuando pasaba algo, invocaba al Espíritu Santo. Yo diría que lo ponía en todas las salsas. Le llamaba diciéndole palabras como de niña. Venid, consolación mía. Venid, alegría mía. Venid, fuerza mía. Luz mía, mi paz. Venid, iluminadme para encontrar la fuente donde apagar mi sed. Le llamaba sin parar, vivía con él. Hay que aclarar que tenía una gran conciencia de ser la más ignorante de todas, y verdaderamente estaba como suspendida en la luz del Espíritu Santo. Era él quien la iluminaba sobre Jesús, sobre los misterios de la fe. Sin él no podía conocer nada, por eso le llamaba sin parar. Decía: el Espíritu Santo nunca me rechaza, el Espíritu Santo no me niega nada. Ella misma explica y da a toda la Iglesia el medio para vivir del Espíritu Santo. Recibió del Señor algo que ciertamente es una petición para toda la Iglesia. Insisto sobre eso porque he hablado con muchos sacerdotes y los que han sido tocados por este mensaje pueden testimoniar que la práctica que ella pide ha cambiado su vida espiritual, su vida de oración. Ella dice: aquel que invoque al Espíritu Santo, es Jesús quien le habla, me buscará y me encontrará. Su conciencia será delicada como flor del campo. Si es un padre o una madre de familia, la paz estará con su familia y su corazón estará en paz en este mundo y en el otro. No morirá en tinieblas, sino en paz. A los sacerdotes les dice: deseo ardientemente que los sacerdotes digan cada mes una misa en honor del Espíritu Santo. Quien la diga o la siga será honrado por el mismo Espíritu Santo. Tendrá luz, tendrá paz, sanará a los enfermos, despertará a los que duermen. Este es el mensaje que recibió del Señor y que llegó a transmitir incluso al obispo, pidiéndole de parte del Señor que lo comunicase al Santo Padre Pío IX. Querría hacer un paréntesis para recalcar que la noche del 31 de diciembre al 1 de enero de 1900, el Papa León XIII se sintió impulsado a consagrar toda la Iglesia al Espíritu Santo. No me extrañaría nada que toda la oración de Marian, todo lo que pedía, fueran unos de los motivos que impulsaron a León XIII a hacer eso. Ella había respondido al Señor: pero ¿qué puedo hacer yo? Si digo eso, nadie me creerá. El Señor le dijo bien claro: cuando llegue el momento, yo lo haré todo. Tú no serás necesaria. Lo que sorprendía a la hermana María de Jesús crucificado era la gracia ofrecida a todas las almas de dejarse inspirar por el Espíritu Santo. Decía: tenemos al Espíritu Santo. Le dolía muchísimo ver que en el mundo, y también algunos dentro de la Iglesia, viviesen como si no existiese el Espíritu Santo. A propósito de las comunidades religiosas en las que se encontraban algunas faltas y ella veía la pena del Señor a causa de eso, decía:
El mundo y las comunidades religiosas buscan novedades en las devociones y descuidan la verdadera devoción al Paráclito. Por eso hay error, desunión, falta de paz y de luz. Y subrayaba que en las comunidades y entre los fieles cristianos no se imploraba suficientemente la luz del Espíritu como había que hacerlo, ya que es la luz del Espíritu Santo la que hace conocer la verdad, y que en los seminarios también se descuida la devoción al Espíritu Santo. Eso era para ella fuente de gran sufrimiento. Cada día tenía la experiencia de que con el Espíritu Santo se tenía todo lo necesario para vivir en la luz, y no comprendió nunca cómo podía pasarse de largo al lado de este don de Dios. También decía que entre las órdenes religiosas reinan la persecución y las envidias, y que por eso el mundo está en tinieblas, porque los religiosos, los sacerdotes, las almas consagradas son quienes han recibido esta llamada de atraer al Espíritu Santo sobre la tierra. Y si ellas descuidan invocar al Espíritu Santo, el mundo entero, por causa de eso, está sumergido en las tinieblas. Tenía la intuición, la revelación del Señor de que eso aún se degradaría más, que habría muchas deserciones entre las órdenes religiosas y entre los sacerdotes, y que eso atraería las tinieblas sobre el mundo entero, sobre las almas que no conocen a Dios, que están sumergidas en las tinieblas a causa de esta deserción. Sufría mucho en unión con el Señor y decía: toda persona en el mundo o en las comunidades que invoque al Espíritu Santo y le tenga una verdadera devoción, no morirá en el error. En nuestro siglo, que no sabemos a qué santo encomendarnos, donde reina la confusión en los espíritus en muchos terrenos, ella da verdaderamente una solución sencilla, que es dada por el mismo Señor. Él os recordará todo lo que os he dicho, dice el Señor. No hay 36 soluciones. Es el Espíritu Santo quien nos iluminará, y lo hemos recibido en Pentecostés. También es muy interesante lo que dice Marian de los sacerdotes. Todo sacerdote que predique esta devoción recibirá la luz mientras habla a los otros. Eso es fuerte. Ahora querría subrayar un punto en el mensaje de Marian que es una gran enseñanza para nosotros y para nuestro mundo actual, de la que desgraciadamente no se oye hablar nada. He encontrado ese testimonio en el libro del padre Estrate, que era su director espiritual y que recibió sus confidencias. Cuando ella estaba en el Carmelo de Po, vivió una prueba muy semejante a la de Job. Ya sabéis que Dios había dado permiso a Satanás para probar a Job de forma muy violenta e intensa. Así quedaría manifiesta la fidelidad de Job. También sabemos que después de esta visita del maligno en su vida, Job fue bendecido 7 veces más que antes. Pues igualmente, para Marian, Satanás pidió permiso a Dios para probarla, penetrando en ella muy intensamente durante 40 días. Tenemos la explicación de esta prueba y a través de este relato, no por el relato en sí mismo, nos han llegado unas enseñanzas, ya que el Señor permitió que el adversario mostrase los velos de sus astucias. Es preciso decir que el adversario estaba furioso de ver todas las almas que esta pequeña árabe, como él la llamaba, arrancaba de las tinieblas para ofrecérselas a Dios. Asistimos a un enfrentamiento entre el maligno y Marian. El maligno que la torturaba, y ella que atravesaba todas estas torturas en su corazón y en su cuerpo con una gran fidelidad a Dios y en oración. He aquí algunos fragmentos de un diálogo que fue escuchado por la comunidad de Marian y por unos sacerdotes que estaban presentes. El maligno hablaba con rabia diciendo: «Destrozaré a esta árabe mala. Cuanto más grande se hace, más aumenta mi rabia, sobre todo por causa de sus marcas». Se refería a los estigmas. Después, el Señor obligó al demonio a descubrir las astucias que utiliza para perder a las almas religiosas vanagloriándose, diciendo: «He hecho caer a una religiosa de Inglaterra y es nuestra desde antes de ayer». Explica su táctica habitual. Dice: «Cuando acechamos a un alma consagrada a Dios, empezamos a tentarla en cosas pequeñas.
Después conseguimos hacerle creer que no es amada por su superiora en el mismo grado que las otras. Comienza a tener celos, y eso la impulsa a escribir cartas a escondidas y acaba por desear salir. Precisaba: ¿cuántas almas en religión pescamos en nuestras redes, sugiriéndoles el pensamiento de que no se las encuentra válidas para nada, que no se las quiere? Ganamos otras por el deseo de verlo todo, de saberlo todo. Y agrega aún esta palabra extremadamente fuerte: triunfar sobre un alma que ha pronunciado las 3 palabras desgraciadas, traducimos los 3 votos, para nosotros es mucho más que ser propietarios de una ciudad entera. Esto nos aclara el interés capital que tiene el maligno para hacer caer especialmente a un alma que se ha consagrado a Dios, porque el valor que recae sobre la vida consagrada es tan grande para todas las otras almas. Querría hacer aquí un pequeño paréntesis para decir una palabra que dio el Señor a Marian y que hace un poco juego con eso. Dice: si en una ciudad completamente pervertida encuentro un alma, una sola alma, que es fiel a sus votos, salvaré la ciudad entera. Ya veis lo que reposa sobre una sola alma que es fiel a Dios. Eso no es nuevo, ya lo encontramos en la Biblia. Recordemos cómo Dios se manifiesta a su profeta hablando de Jerusalén diciendo: tantas calles como hay en Jerusalén, tantos Baales a quienes ofrecen incienso. Algo más allá, dice el Señor, que si tan solo encontrase un alma justa en Jerusalén, salvaría a toda la ciudad. A través de eso encontramos una enseñanza para nosotros. Si somos fieles a nuestro compromiso, a nuestra entrega al Señor, a través de esta fidelidad, Él salvará muchas almas y ciudades enteras. Marian añade de parte del Señor que el que siga la regla íntegramente, prácticamente tiene la corona del martirio, porque ser fieles a los votos, al espíritu de la regla de la comunidad, verdaderamente es ofrecerse hasta el martirio. Es un martirio. Por eso el Señor, a través de este martirio de amor, puede salvar a multitud de almas. El maligno expresa muy claramente su rabia, su deseo de triunfar en las almas consagradas. Y en este combate, su gran objetivo es impulsar a Marian a quejarse una sola vez, solo una vez, de los sufrimientos que la hace padecer. Dice: quiero arrancarle una sola queja. Mirad el heroísmo de Marian, que en su extrema caridad aceptaba vivir estas tribulaciones, incluso torturas, ofreciendo estos sufrimientos en unión con los de Cristo por la redención de las almas. Aquí vemos la caridad ardiente de Marian. Solamente el fuego de la caridad podía hacerla soportar todos estos sufrimientos, ofreciéndolos sin quejarse. Durante estos 40 días veremos cómo el maligno no obtuvo ni una sola queja de Marian. No pudo hacerle decir una sola vez: sufro mucho, ya es suficiente, padezco mucho. Al contrario, cada vez que él tenía la oportunidad de acercársele, ya que ella se encontraba inconsciente la mayor parte del tiempo, decía: Señor, te ofrezco todas estas penas por la Iglesia, por la santidad de los sacerdotes, por las almas en desgracia, por las almas que se pierden. Esta sucesión ininterrumpida de victorias por parte de la novicia disminuía cada vez más el esfuerzo del maligno y le llenaba de confusión. Entonces, viendo que perdía, el demonio suplicó al Señor poder terminar la lucha. ¿Qué le respondió el Señor? Le dijo: tú me has pedido probarla en su cuerpo durante 40 días, y no saldrás hasta que se hayan acabado tus 40 días. Y el demonio se encontró obligado a llegar al final de estos 40 días, incluso perdiendo cada día muchas almas. Continuamente escuchaba a Marian diciendo: me uno a Jesús y a María, y ofrezco estos sufrimientos por los que están en contra de la Iglesia. Dios mío, bendito seáis. Y en vez de quejarse, llenaba su día de bendiciones a Dios.
Entonces el maligno continuó bajo la orden del Señor, enseñando en cierta forma a Marian y a su comunidad. Y dijo: las tres cosas más poderosas contra nosotros son la caridad, la humildad y la obediencia. Después añadió: yo soy el tentador, siembro la división por todas partes, hago lo que quiero. ¿Veis cómo la voluntad propia se opone a Jesús que dice: no mi voluntad, sino la tuya? Él, el maligno, arrancó el velo a una monja diciendo: arranco este velo porque no me agrada la modestia, me irrita. Marian le respondió. Ella no se amilanaba para responderle. Por ejemplo, él la acusa de sus pecados públicamente. Ya sabéis que el maligno es el acusador. ¿Qué le respondió Marian? Le dijo: sí, soy solamente pecado, pero espero en la misericordia de Dios. Entonces el diablo gritó: ¿un pequeño nonada triunfará de todos nosotros? Eso no puede ser. Marian explicó que, si bien él tenía poder provisional para torturarla, no hacía nada más que aquello que el maestro le permitía. Entonces el diablo se vio obligado a decir: ¿sabéis por qué esta pequeña árabe habla así y es fuerte? Porque camina siguiendo al maestro. Recordemos una palabra de Jesús cuando dice: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tiene la luz de la vida. Verdaderamente, el afecto de Marian al Señor Jesús y su configuración con él es lo que le permitió, podemos decirlo con toda tranquilidad, vencer a Satanás. Caminó siguiendo al Maestro, por eso fue fuerte. Después le dijo: Satanás, me tientas contra la Iglesia, porque padeció toda clase de tentaciones, él se aprovechó. Yo amo a la Iglesia, mi madre. Ella te aplastará la cabeza. Mi madre, la Iglesia, no caerá nunca. Eres tú quien caerás. Tú caíste una vez del cielo y desde entonces sigues cayendo. Y añadió: si los hombres te viesen, no te seguirían nunca, miserable. Solamente te ven en el momento de la muerte. Y también: Satanás, tú caíste con pleno conocimiento. Nosotros caemos por debilidad. ¿Quién sigue a la luz? El corazón recto. Tú buscas engañar a las almas. Jesús busca levantarlas. Por mí misma no soy más que una pequeña nonada, pero con Jesús estaré por encima de ti. Jesús será mi luz. Jesús escoge a los débiles, y porque soy débil, Él me ha escogido. Cada vez que dejaba de experimentar sus sufrimientos decía: gloria a Jesús, gloria a Jesús. Y el demonio furioso replicaba: ¿qué dice esta árabe? ¿Es posible? No, no, gloria a mí. Gloria a mí, decía él. Entonces ella decía: cuando el Espíritu de Dios baja sobre un alma, lleva paz, calma, alegría. Cuando eres tú, Satanás, solamente llevas pena, confusión y fastidio. Y añadí aún: cuando Dios quiere algo, tú no puedes cambiar nada. Estás obligado a obedecer a Jesús temblando. ¿Veis esta prueba dialogada entre una hija de la luz y el príncipe de las tinieblas? Eso nos ayuda a comprender con claridad la amplitud del combate espiritual que se está librando en cada uno de nosotros. En la historia, Marian fue como el blanco de una intensa persecución de aquel que trabaja para perdernos. Pero también está claro que ella cumplió con su oficio de carmelita, con su oficio de consagrada. Para aquellos que piensan que detrás del muro de un Carmelo no pasa nada, que se pierde el tiempo, que son vidas perdidas, energías perdidas, ¡qué error! En realidad, podemos decir que este Carmelo y toda comunidad religiosa fiel a su vocación es un lugar eminente donde se juegan eternidades. Hay que dar gracias por este agujero un tanto indiscreto de la celdita de Marian que aún podemos visitar porque eso hace bien.
En un momento en que en nuestra época, más que nunca, el maligno multiplica sus estragos, respiramos un poco viendo que todo el mal no viene solamente de nuestra psicología enferma, sino que nuestro enemigo lleva un nombre propio, que es alguien que viene a atacarnos, que tiene un nombre, y que este alguien, después de todo, es el que tiene miedo. Es Él quien tiene miedo de nosotros cuando para vencerle tomamos las armas de Jesús siguiendo al Salvador, es decir, la humildad, la obediencia, el amor. Es Él quien tiembla de miedo ante un alma que se ha unido al amor. Este es el ejemplo y la enseñanza que Marian nos da. Así pues, hemos visto que para obtener la victoria en el combate espiritual, Marian utilizó sobre todo 3 armas. En primer lugar, la humildad. Y a propósito de la humildad, dio enseñanzas muy fuertes. Yo quisiera citar solo algunas para que sean una luz en nuestras vidas. Decía, por ejemplo, al orgullo todo le saca de quicio, todo le molesta, le enfada, le rebaja. Al orgullo todo le subleva, todo le aflige. Tiene angustia en este mundo y en el otro. La humildad no tiene en cuenta nada, es feliz con todo. Y, entre paréntesis, podemos recordar las palabras de la Virgen cuando, curando a Marian, le dijo: «Estate siempre contenta». Y observaréis que en el combate espiritual de Marian, el maligno la atacaba en este punto, tratando de conseguir que se quejara, que refunfuñase de su suerte, contra su sufrimiento, contra la voluntad de Dios para con ella. Pero María le enseñó: «Estate siempre contenta». Es decir, tómatelo todo como venido de la mano de Dios. Acéptalo todo. Eso es la humildad. La humildad, dice, no tiene nada en cuenta. Es feliz con todo. Y el Señor le dice: mira la lombriz de tierra. Cuanto más se hunde en la tierra, más protegida está. Pero si se muestra, se la pisa. La humildad es el reino del corazón de Dios. La humildad queda satisfecha con todo. La humildad lleva al Señor en su corazón por todas partes. Es el Señor quien da la humildad sincera del corazón. Pero hay que hacer actos. Cuando hay verdadera humildad, no tenemos en cuenta la estima, ni el juicio, ni la mirada de las personas. Después, el Señor le hizo ver el infierno y le dijo: en el infierno hay toda clase de virtudes, pero no está la humildad. Y en el cielo hay toda clase de defectos, pero no hay orgullo. También hay una palabra muy bonita: bienaventurados los pequeños, porque hay sitio para ellos en todas partes, pero los grandes molestan en todas partes. Ella también dice que nada gusta tanto al Señor como la humildad. Y el Señor le dijo claramente: dame un sacerdote, un religioso que sea humilde, y yo no le rehusaré nada. Eso es muy fuerte. Yo no le rehusaré nada. Entre el Señor y ella se estableció todo un diálogo a propósito del pecado del mundo, y el Señor le dijo: dame un sacerdote, búscame uno solo, que no busque nada ni a nadie más que a mí, y que no se busque nada a sí mismo, que no se preocupe por hacer discursos bonitos, ni del efecto que puedan hacer. Entonces María le respondió: pero Señor, hay sacerdotes así en la tierra, aún hay santos sacerdotes. Y el Señor le dijo que si encontrara uno solo, completamente desprendido de sí mismo, uno que buscara solo la gloria de Dios, este sacerdote haría prodigios y se encontraría milagros en sus manos. Ya veis qué promesa le hizo Jesús. Mirad el poder de la humildad. La segunda arma que Marian propuso y ella misma practicó en sus combates contra las tinieblas fue la obediencia. Ella misma practicó la obediencia hasta el heroísmo.
¿Y cómo no pensar en Jesús, quien en Getsemaní, cuando fue asaltado por la angustia, por el desamparo, por toda clase de sufrimientos interiores, y se tiene la impresión de que el infierno entero se había coaligado contra él exterior e interiormente, fue cuando él dio su palabra de obediencia por excelencia, diciendo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Marian, siguiendo a Cristo, se sirvió del arma de la obediencia para, en lo más fuerte del combate, conseguir la victoria. Marian es carmelita y ya sabéis que en el Carmelo la obediencia es una regla absoluta. Pues bien, Marian hubo de tener palabras muy fuertes para restablecer la obediencia como una luz para la vida de los consagrados. Dice: hay que obedecer siempre, someter la propia voluntad a la del superior. No se han de hacer reflexiones. Dios no quiere un alma que no obedezca, que no someta su opinión. No se ha de regatear con Jesús. Si lo hacéis por Jesús, hacedlo totalmente. No le gustan las medias tintas. Un alma que no lo da todo es como un alba tibia, y Jesús la vomita de su boca. En un momento de éxtasis dijo a una religiosa que era un poco escrupulosa: practica solo la obediencia a la autoridad. La obediencia y la sumisión son dos cirios para iluminar al alma que está en tinieblas. Es en los momentos negros, en los momentos terribles, cuando hay que dejarse conducir por la obediencia. Y no puedo dejar de deciros una palabra que la misma Virgen María dio a Marian. La Santísima Virgen me ha dado a conocer que la obediencia nos preserva de toda desgracia y de todos los engaños del maligno. La tercera arma en el combate espiritual para pertenecer a la luz es la caridad. Y Marian tuvo toda su vida una caridad profunda con quienes la rodeaban, y ciertamente un amor muy grande por el Señor. Quisiera subrayar algo que la salvó durante los combates que tuvo que padecer. Es el amor que el Salvador le comunicaba por las almas. Este Salvador que llegó a morir por cada una de nuestras almas, que ve a nuestras almas muchas veces en el estado de pecado en que se encuentran. Marian tenía visión interior de las ofensas hechas a Dios y ardía en el deseo de salvar almas con el Señor. Vemos en la vida de muchos santos que el amor del Señor es tan ardiente que sus almas acogen los sufrimientos, las penas, no como un perjuicio del que se quiere huir, sino todo lo contrario, como medios bien aceptados que se ponen al servicio de la redención. Y en ese momento se produce un clic que hace que las penas se conviertan en suavidad, los sufrimientos en dulzura. No por sí mismas ni porque estas personas sean masoquistas, sino porque estas personas se abrasan de tal manera en el amor de Jesús que todo lo que les haga parecerse al Salvador se convierte en una alegría a causa de la unión de amor. Y creo que el culmen de la caridad de Marian fue que ella vivió el sufrimiento de la pasión de Cristo en su alma, en los tormentos de su alma, en las heridas de su corazón, en las torturas de su cuerpo. Todo lo vivió en acción de gracias porque amaba muchísimo a Jesús. Y todo eso le hacía estar en comunión con el amor redentor de Cristo. Por tanto, no nos extrañemos de que a partir de esta fuente de amor, hace poco que hemos visto que era el mismo corazón de Cristo el que palpitaba en su pecho, a partir de esta fuente de amor, no nos sorprendamos de ver que se entregaba hasta el agotamiento al servicio de sus hermanas religiosas, al servicio de las almas. Al mismo tiempo, tiene unas palabras muy bonitas y sencillas sobre la caridad, sobre el amor. Por ejemplo, dice: tened mucha caridad. Cuando preparas el camino para tu hermano, el Señor lo prepara para ti. Si ves piedras delante de tu prójimo, retíralas sin que se dé cuenta. Si ves un gran agujero, sin que él lo vea, allánale el camino. Si tienes sed y te dan agua, da este vaso a tu hermano que tiene sed, incluso aunque tú tengas más sed que él. Puedes estar seguro
de que el Señor te dará de beber con su mano. También decía sin descanso a sus hermanas de comunidad: amad a vuestras hermanas más que a vosotras mismas. A su superiora, cuando hablaba bajo la inspiración de su ángel o del Espíritu Santo o de un santo que venía a visitarla, le decía: amad a las ovejas que os son confiadas, amadlas más que a vos misma. Marian recibía la visita sobrenatural de algunos santos, de algunos ángeles, de la Virgen María que la enseñaba. A todo lo largo de su vida fue formada en su corazón por la Virgen María y enseñada por ella. Ciertamente también por el Señor. Marian, que había nacido en Galilea, en una familia muy pobre, tenía un lenguaje del país muy florido. De hecho, era una poetisa, y cuando transmitía las enseñanzas que le venían de arriba eran como pequeñas parábolas. Eso nos recuerda mucho la Biblia y el mismo lenguaje de Jesús, que es muy sencillo. Voy a contaros algunas historietas que explicó a sus hermanas de comunidad. Por ejemplo, decía que para ir a la oración había que llevar unas armas. Le preguntaron cuáles eran estas armas. Ella dijo: cuando nos vienen cosas a la cabeza, distracciones, pensamientos externos a la oración, hay que agarrar el hacha. Le preguntaron: ¿qué es el hacha? Contestó: es el hacha de la buena voluntad. La buena voluntad es el hacha que permite cortar de raíz todo lo que crece, que no viene de Dios y que viene a molestarnos en la oración. También hablaba del pecado, explicaba esta pequeña parábola. Decía que en el cielo los árboles más bonitos son los que han pecado más aquí, en la tierra. ¿Por qué? ¿Cómo lo han conseguido? Porque se han servido de su pecado como estiércol para ponerlo al pie de su árbol. Es muy bonito porque toda su enseñanza está llena de esperanza. Llena de esperanza porque ella no acusará ni amenazará nunca al pecador más grande. Por el contrario, le dirá: el Señor puede cambiar tu pecado en algo positivo al servicio de la luz. Pon tu pecado al pie del árbol, precisamente como un abono que alimentará el árbol y le hará dar buenos frutos. Incluso del orgullo habla con un lenguaje de esperanza. Dice: los que son muy orgullosos por naturaleza es una gracia. ¿Por qué? Porque cada día se obligarán a ejercitarse contra el orgullo. Harán actos contra su propio orgullo. Es una gracia porque eso quiere decir que el Señor, a través de este combate contra su orgullo, les llama precisamente a brillar por su humildad. Es posible que tengan que combatir toda su vida contra su orgullo, pero a causa de este combate serán glorificados en su humildad de una forma muy particular. Eso quiere decir que cada uno de los defectos que encontramos enraizados en nuestra vida son como el signo de que Dios nos quiere elevar precisamente a la virtud contraria. Tomo el ejemplo de la humildad y el orgullo, pero también se puede decir lo mismo a propósito de la pureza, de la avaricia. Ya veis que Él lo transformará todo en la luz del Espíritu Santo para animarnos, para darnos esperanza, para dar alegría a los afligidos, para sostener las almas que están atribuladas. Para las personas enfermas tenía palabras que podían dar paz. Observó que sus hermanas de comunidad, cuando estaban enfermas, tenían pensamientos que les hacían perder la paz. Como por ejemplo: si yo tuviese buena salud, haría tal cosa por el Señor, haría tal obra por Dios, por mi alma. Les hacía ver que eso era una ilusión, porque es en el corazón mismo de la enfermedad donde el Señor hará vivir algo. Y si se pide la curación, que verdaderamente sea para la gloria de Dios. Dios mío, si el interés de tu gloria lo exige, si es tu voluntad, si es para el bien de mi alma. Y que esta petición sea en forma condicional. Como podéis ver, Marian estaba totalmente abandonada en Dios, vuelta hacia Él, totalmente ocupada en su gloria. No había en ella nada que significase replegamiento sobre ella misma, mirarse a sí misma, sino todo lo contrario.
Incluso el Señor permitió que fuese inconsciente de las gracias que pasaban por ella y se consideraba como la última de las hermanas, la pecadora más grande. Consideraba que era por la gran caridad de sus hermanas por lo que la habían acogido en su monasterio. No había nada en ella que estuviese vuelto hacia sí misma o en la propia complacencia. Daba una pauta que es muy chocante por su claridad. Podríamos decir que son palabras lapidarias a propósito del yo. Decía, el yo es lo que pierde al mundo. Los que tienen el yo tienen la tristeza, la angustia con ellos. No podemos tener el yo y Dios a la vez. Si tenemos el yo, no tenemos a Dios. Si tenemos a Dios, no tenemos el yo. Todo le parece bien a aquel que no tiene el yo. Todo le da alegría. Allá donde está el yo, no hay humildad, dulzura, ninguna virtud. Ora y suplica y su oración no sube, no llega a Dios. Todas estas palabras son palabras de sabiduría. Marian también fue gratificada por el Señor con un don que podríamos llamar don de conocimiento de los corazones. Eso nos hace pensar en el cura de Ars, que cuando veía a los pecadores arrodillarse en el confesionario, veía en el fondo de sus almas ciertos pecados que no se atrevían a confesar. A eso se llama conocimiento de corazones. Es un carisma al servicio de la misericordia de Dios. Marian, en su vida, también tuvo muchísimas ocasiones de practicar este carisma al servicio de sus hermanas. Y no solamente para ella, sino también para otras personas próximas al Carmelo, personas lejanas y también para con el Papa y ciertos prelados de la Iglesia. Voy a citar algunos pequeños ejemplos. Uno de ellos es la situación de una novicia que presentaba algunos signos de inquietud, de intranquilidad espiritual, que se encontraba mal. Nadie había conseguido conocer la causa de este malestar. Un día, el Señor vino a ver a Marian y le dijo: «Ves a ver a la hermana tal y háblale». El Señor reveló a Marian que tenía un pecado grave de su pasado que no había confesado. Ella se lo dijo francamente a la novicia. ¿Verdaderamente te has confesado de todos los pecados de tu vida pasada? Sí, respondió la novicia con toda sinceridad, a no ser que no lo sepa. Marian le dijo: ¿y te has confesado ya tal pecado? ¡Ah! La novicia tuvo un sobresalto y se dio cuenta de que efectivamente desde hacía muchos años había disimulado este pecado. Aprisa fue a buscar a un sacerdote para confesárselo y enseguida reencontró la paz. Había escondido este pecado hasta que se olvidó de él, y era como la raíz de un profundo mal espiritual. Bien, en numerosas ocasiones, Marian pudo, como con esta novicia, hacer un servicio en su propia comunidad. También recuerdo ciertas visiones que le fueron dadas como de guerras que tenían que suceder, por las que pedía a su comunidad orar mucho. También veía sacerdotes caídos, sacerdotes en tentación, la caída de ciertas almas, y de una manera muy concreta vio también que unos impíos habían puesto unos explosivos bajo el Vaticano para hacer saltar ciertos lugares del mismo. Con el permiso de su superiora previno de eso y, efectivamente, las búsquedas demostraron que tenía razón. Este hecho concreto atrajo la atención del mismo Papa, de manera que cuando ella le dio algunos mensajes de parte del Señor, se la escuchó atentamente, ya que sus inspiraciones venían realmente del Señor. Querría subrayar ahora el espíritu que mantenía en Marian el ejercicio de este carisma de conocimiento. Marian no quiso saber nunca el futuro, no quiso indagar por curiosidad las cosas que tenían que pasar, las cosas de Dios, los misterios. Eso le fue dado sin que ella lo pidiese. Así como por ella misma no buscó nunca saber cuando se la consultaba algo como aquel que consulta a un adivino, una persona que lee la Buenaventura, alguien que podría echar las cartas y adivinar el futuro. Decía que ella no era una pitonisa que pudiese proferir oráculos.
El don de Marian era completamente como un desbordamiento de amor al servicio de la gloria de Dios. Y si daba palabras de conocimiento, era para ayudar a las almas, para ayudarlas a ser fieles, a pertenecer más a Dios. Desaparecía totalmente ante sus palabras. Como los profetas de la Biblia, es un profeta que da una palabra que viene de Dios y le atraviesa. Atraviesa al profeta y se va hacia el pueblo. Él es el mensajero, es el servidor de esta palabra. Eso es muy diferente, ya lo comprenderéis, de la mentalidad moderna que por otro lado siempre ha existido, pero particularmente ahora nos encontramos frente a la angustia moderna que consiste en querer saber y conocer el futuro. Creo que esta avidez por saber se basa mucho en el hecho de no creer que tenemos un padre. Un niño que tiene a su padre no tiene necesidad de saber cuál es el programa de lo que le pasará. Tiene confianza. Y su padre, poco a poco, le introduce según su propia voluntad en aquello que necesita el niño. Marian nos enseña a abandonarnos, y verdaderamente en eso precede a Santa Teresita del Niño Jesús. Todo el camino de abandono y confianza que enseñará Teresa ya está preparado por este mensaje de Marian. Marian ejerció este don de profecía en referencia a ciertos países. Querría destacar el Líbano. Marian se sentía muy cercana al Líbano, tenía sus orígenes familiares allí. El Señor le mostró muchos sufrimientos que tendría que sufrir este país. Voy a leer algunos pasajes porque deja pasmado ver hoy cómo estas palabras se han demostrado verídicas. Primero habla de Beirut. También he visto algo sobre Beirut. Es una nube que planea sobre la ciudad. Es roja, verde y negra. En aquella época no existía esa bandera. Veo sangre por todas partes, olor a sangre muy cerca de mí, como si hubiese un cadáver. También dijo, veo en el Líbano cisternas de sangre. A pesar de todo eso, en el fondo, también siento una alegría que no puedo definir. Su lenguaje, sobre todo en lo que se refiere al Líbano, quiere decir que más allá de las tribulaciones y de la desgracia extrema por las que pasa el Líbano, espiritualmente siente esta alegría que es el signo de que el Señor salvará al Líbano, que se prepara una victoria para el Líbano. Era una hija del Oriente Medio y también habló sobre Jerusalén. He visto sobre Jerusalén, en el aire, una bola de fuego. Me parece que está a punto de caer, solamente la oración puede pararla. Marian habló mucho de Francia. Después del tiempo pasado en el Carmelo de Pau y también de su estancia en Marsella, el Señor puso en su corazón un inmenso amor por Francia. En el Jardín del Señor compara a Francia con un rosal. El Señor le habló mucho de este rosal. Ella dijo que el rosal sería cortado por 3 tijeras. No quedaría más que una rama, y por esta rama Dios haría grandes cosas. Insistió mucho en que Francia tenía que ser purificada. De parte del Señor dijo, Francia, pide perdón, pide perdón. Dijo que había hecho demasiado bien a las misiones para que ahora Dios la abandonase. Francia será santa, pero aún no lo merece. Si el pueblo ora y se convierte, la prueba será pequeña. Si no, irá de caída en caída. El Señor añadió que encontrará sus delicias en el seno de Francia. Pero antes, dijo él, es necesario que Francia llegue a ser una no nada para que yo me ponga delante de los ejércitos, para que todas las naciones digan entre ellas, verdaderamente es el Todopoderoso quien está a la cabeza de Francia. Todos dirán a una sola voz al mismo tiempo, incluso los ateos, para salvar completamente a Francia, el buen Dios espera que ella le llame con todo su corazón. En resumen, creo que ella dijo lo que ha sido manifiesto por otros profetas, que verdaderamente Francia tiene un lugar privilegiado en el plan de la salvación y que siendo hija primogénita de la Iglesia tiene una misión que cumplir para el mundo entero. ¿Veis? Ella tuvo conciencia de esta misión y era muy exigente con Francia.
Verdaderamente quería de parte del Señor que Francia perteneciera a Dios, porque todo lo que no pertenece a Dios, dice el Señor, que será barrido. Personalmente, doy gracias a Juan Pablo II por haber subido a los altares a esta humilde jovencita de Galilea que viene a recordarnos con su lenguaje de niña que los misterios son revelados a los pequeños, que un alma que está totalmente unida a Dios conoce a Dios y ya en este mundo conoce las realidades sobrenaturales, las realidades espirituales. Marian vivía con Dios. Era como una evidencia de Dios, una evidencia del cielo sobre la tierra. Y eso entre cacerolas, en la torre de su monasterio, haciendo los trabajos más humildes, más escondidos, más difíciles, más penosos. Verdaderamente es la pequeña que, en su indigencia natural, ha acogido el misterio de Dios y es testimonio de lo invisible en nuestra vida. Ha saltado un siglo para hablarnos, y creo que ha querido aterrizar, por decirlo de alguna manera, precisamente en nuestro siglo, porque nuestro siglo quiere separarse, quiere tratar de vivir sin las realidades sobrenaturales. Se quiere explicar todo por la ciencia, se quiere explicar todo por los mecanismos psicológicos, y ella viene como una bomba a hablarnos de las cosas de arriba, a recordarnos las últimas finalidades de nuestra vida. Ella vivió con los ángeles, vivió con la Virgen María, se dejó enseñar por el reino de arriba. Cuando he tenido la ocasión en diferentes momentos de hablar de ella, tanto en comunidades religiosas como a jóvenes o adolescentes, he quedado sorprendida por algo, y es que ella toca el corazón directamente. Sus palabras son muy sencillas y tocan el corazón. Recuerdo a ciertos adolescentes a los que yo pensaba hablar brevemente de forma rápida de las gracias de Marian, pensando que es un lenguaje que no podían comprender, algo extraño, y en cambio todo lo contrario. La sorpresa fue que me hicieron preguntas y se interesaron. Y es que en nuestra época hay una conspiración de silencio sobre todas estas realidades. No queremos hablar de Dios, de las cosas de Dios, de las cosas sobrenaturales, porque tenemos vergüenza, tenemos miedo. Hay una conspiración de silencio. Y precisamente los jóvenes tienen sed más que nunca de conocer estas realidades de la vida de Dios, porque precisamente han sido educados sin eso, han sido privados y se mueren, están en trance de muerte. Doy gracias al Señor por haber suscitado a Marian, por haberla revelado precisamente ahora, en nuestra época, después de 100 años de silencio, porque ella viene a abrir las ventanas. En nuestras prisiones viene a abrir las puertas. Con su pequeña voz clara de niña profeta, es como si nos viniese a decir hoy: Dios es sencillo, está aquí, escuchad su voz, y así no moriréis, sino que viviréis. Viendo su vida, podemos comprender que es verdad.